vamos a aprovechar para recordaros que tenemos a la venta el libro Picasso, el gran narcisista. Ya sabéis que está siendo el número 1 en ventas en este mes, está vendiendo realmente muy bien. Estamos sorprendidos por el éxito que está teniendo. Es un libro, como os decimos, que es una biografía de Picasso, no es un libro técnico ni nada que se le parezca, es un libro entretenido de leer. Cuenta la vida de Picasso desde su nacimiento en Málaga, su estancia, los años que pasó en La Coruña, cuando llegó a Barcelona, la situación de esa Barcelona de fin de siglo, de ese momento crucial de la historia de España, de la crisis de 1898, sus primeros viajes a París, porque no fue directamente a París, sino que hizo varios viajes en los que fue tanteando el terreno, fue viendo cómo era la situación en este país, cómo desde niño su padre siempre lo enfocó hacia la pintura, cómo en el colegio era un niño que realmente no sabía prácticamente ni leer ni escribir, que no sabía sumar, que no sabía ni las cosas más básicas, y cómo su padre, aquí tenemos un ejemplo de cómo surge el narcisismo, cómo su padre lo protegía, cómo su padre se confabulaba con algunos profesores para que le dieran certificados que justificaran que pudiera cambiarse. Por ejemplo, cuando viajaron a La Coruña, necesitaba un certificado para poder integrarse en el sistema escolar de La Coruña, y su padre lo consiguió gracias a amigos, porque realmente el nivel formativo de Picasso era prácticamente nulo. Picasso lo único que sabía era pintar y poco más. Con dificultad leía y escribía, o sumaba o restaba, ¿no? Las matemáticas se le daban muy mal, era algo tremendo. Y gracias a esas influencias de su padre conseguía ir avanzando, pasando los cursos, cuando en realidad no tenía ni los conocimientos más básicos. Siempre fue un niño sobreprotegido, siempre fue un niño entre su padre y su madre que lo protegieron totalmente. Su padre solo se centró en que aprendiera a pintar y se despreocupó de todo lo demás. Y también contamos cómo fue su evolución una vez que llegó a París, cómo fueron sus primeras amistades, por ejemplo, la vida dura que pasaron en ese edificio tan icónico, tan fundamental en la historia de la pintura o del arte en general en París, que fue el Bateau Lavoir, que era el sitio o el punto donde se encontraban. Era un edificio que era prácticamente una ruina, en donde se juntaron personalidades eminentes como Gauguin, como Picasso, como toda la florinata de la pintura, de la poesía, de la literatura del París del momento. Bueno, todo esto lo tenéis aquí en este libro, no me quiero extender porque no es más que una presentación. Lo podéis encontrar en Amazon poniendo en el buscador Antonio de Vicente, y ahí os lleva. Si me habláis desde Europa, España, podéis pedírmelo a Antonio de Vicente 24 y os lo puedo enviar dedicado al mismo precio que cuesta en Amazon. Después hablamos ya de los otros libros. Vamos a ir viendo las preguntas que tenéis. Bueno, hoy tengo que mirar un poquitín hacia abajo porque ayer se murió mi pantalla del ordenador, que la verdad que ya estaba bastante perjudicada, porque un día había recibido un golpe y ya tenía la pantalla un poco mal. Ayer se terminó de morir, así que estoy utilizando el portátil. Tengo que mirar hacia abajo para poder ver, pero bueno, nos arreglamos igual. Como dice el refrán, a grandes males, grandes remedios. Así que bueno, con este sistema nos podemos arreglar perfectamente hasta que nos llegue una nueva pantalla. Recordaros que hoy es el último directo hasta el mes próximo, porque yo me voy de viaje, ya no voy a estar hasta el día 1 de octubre, así que bueno, nos saltamos aquí estos directos de la semana próxima, del viernes, y de la semana próxima no vamos a estar. En total son unos 4 directos que no vamos a hacer, pero bueno, igual tenéis mis vídeos todos los días que se programan y vais a tenerlos. Vamos a ver un poco aquí qué es lo que nos comentáis, algunas preguntas. Griselda Domínguez, Jazmín Ortiz desde Estado de México, Agustín Alejandro, buenas noches, don Fernando, don Antonio, no me cambies el nombre, por favor. Desde Chile, la 1:32. XDA, buenas noches, profesor.
Helen89, buenas noches, saludos. Antonio Vicente, que lo pase bien en sus vacaciones, muchas gracias. Noelia Zurita Rojas, buenas noches desde Bolivia. Gemi, llegan a colapsar, creo que son tan malos que no pueden colapsar. Bueno, ese es el tema del que vamos a hablar hoy. Vamos a ver que sí pueden colapsar, en el fondo el narcisista es una persona humana, como todas las personas en general, pero además que el hecho de que tenga una autoestima muy baja, el hecho de que sea una persona tan artificial, tan interpretada, lo convierte en realidad en una persona frágil, que lo vamos a ver, que frágil no quiere decir que no pueda hacer daño, ¿no? Que no pueda provocar un daño tremendo a las personas que lo rodean, pero realmente es un personaje frágil. Ámbar Carranza, el narcisista no tiene conciencia, pero tengo una pregunta. ¿El narcisista vuelve por su víctima? Bueno, siempre lo hemos dicho que, bueno, decimos el narcisista siempre vuelve, eso es una frase hecha, ¿no? En realidad la expresión tendría que ser que el narcisista siempre puede volver, ¿no? Que esa debería ser la verdadera expresión, porque vuelve siempre que lo necesita, siempre que él quiere, ¿no? Que él siempre considera que todas sus antiguas víctimas son de su propiedad y que él puede en cualquier momento presentarse ahí y exigir que se le acepte. Lo va a hacer con sus armas, por supuesto, con sus manipulaciones, pero que siempre está abierta esa puerta. No quiere decir que se vuelva a presentar siempre, porque también, claro, depende un poco de la actitud que haya tomado la víctima en el momento de la separación. Si la víctima le deja muy claro que de ninguna manera va a volver a ocurrir eso y el narcisista percibe que esas defensas, esas barreras, esos límites que pone la víctima son reales y que la víctima no va a ceder, pues va a ser más difícil que el narcisista vuelva de nuevo a contactar. O también si el narcisista por su lado encuentra otra víctima que le suministra el suficiente combustible y no necesita recurrir a otra persona, pues posiblemente tampoco vuelva, ¿no? O sea, es más el hecho de la probabilidad que siempre existe que no el hecho de que siempre vuelva, ¿no? Es algo que hay que entender al decir que el narcisista siempre vuelve, lo que nos estamos refiriendo es a que siempre existe la posibilidad de que vuelva. Noelia Zurita, buenas noches desde Bolivia. Pili, tanto que agradecerle desde México, muchas gracias. Adela Castro, hola doctor, ya compré el libro Contacto Cero, excelente, lo recomiendo. Bueno, muchas gracias Adela, espero que te sirva de ayuda, que es lo fundamental, que el libro llegue a solucionar problemas, que es para lo que lo escribo. Brenda Romero, muchas gracias. María, hola, saludos desde Texas. María, una clásica del canal. Lista para ver este episodio, cafecito en mano, muy bien. Adela Castro, ahora estoy interesada en el de Picasso y el de la piedra gris, ya los pedí en estos días, me los envían de Amazon. Eres una clienta muy buena, estoy seguro que vas a adquirir una formación. El de Picasso te va a divertir, va a ser un libro, bueno, divertir, te va a entretener, vamos a emplear las palabras adecuadas. Es difícil que divierta una situación como esa, ¿no? Porque lo que se cuentan son verdaderas miserias y verdaderas crueldades de un personaje tan prestigioso que lo podía tener todo, que podía hacer feliz a mucha gente y sin embargo hizo desgraciada a mucha gente, ¿no? Mercedes Berrezueta, buenas noches doctor Antonio, saludos desde Ecuador. Después de 5 meses y medio aplicando Contacto Cero, hoy el narcisista se me apareció en la estación de bus y me dijo que yo lo ignoré totalmente y me fui. Bueno, cuando hablábamos antes de que el narcisista siempre puede aparecer, siempre puede volver, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Cuando después de 5 meses el narcisista se le presenta en una estación de bus para hablar con ella, Mercedes reaccionó adecuadamente y se marchó y lo dejó ahí plantado. Hay que mantener ese contacto cero, hay que mantener a distancia al narcisista y hay que tener en cuenta que cuando viene el narcisista por segunda vez es mucho peor que la primera, con lo cual hay que estar prevenidos y no hay que permitir que vuelva el narcisista a meterse en tu vida, a volver a coger el control. Flavia Viana, si mi ex narcisista no me habla, ¿por qué razón no me bloquea? Bueno, porque posiblemente quiera volver en algún momento, quiera volver a intentarlo. Chile, hola don Antonio, extrañé sus temas esta semana, disfruté
disfrute más y cuente todo. Extrañaré sus temas esta semana. Y bueno, pues nada, cuando llegue el 1 de octubre, pues me recibiréis con muchas más ganas de escucharme y eso siempre es interesante, claro. Augusto Alejandro, disculpe, don Antonio, no hay problema, no te preocupes, no. Era una broma también de mi parte. Eh, Alma Uribe Moreno, hola, mi ex me escribe hasta hoy, y nada más escribe hola, ¿qué me sugiere? Que ya no conteste, se me sugiere que ya no conteste, ¿qué hace? Bueno, es que, a ver, el contacto cero, si estás aplicando o si quieres aplicar el contacto cero, es en primer lugar no recibir esos mensajes, para ello bloquearlo en WhatsApp o como te esté enviando esos mensajes y por supuesto no contestarle de ninguna manera, pero también hay que bloquear esos mensajes porque esos mensajes también te pueden herir, te pueden hacer daño, te pueden hacer en algún momento responderle por lo que sea, porque él busque provocarte, porque busque algún tipo de reacción por tu parte. Entonces es muy importante romper absolutamente todo contacto, no solo con el narcisista, sino con su entorno. Hay que considerar que eso es una etapa de la vida que ya se ha superado, que se ha dejado atrás y olvidarlo radicalmente. Si no se hace eso, uno está expuesto permanentemente a que en cualquier momento el narcisista pueda engancharte. El narcisista es un manipulador extraordinario, puede desde simular que está enfermo, decir que tiene una enfermedad grave, un cáncer y que se va a morir. Cualquier cosa, aunque os parezca algo imposible, cualquier cosa puede esperarse del narcisista, puede en cualquier momento reaccionar con cualquier cosa de ese tipo que a ti te hagan bajar tu guardia, que te hagan ceder en ese propósito que tenías de contacto cero y volver de nuevo a meterte en la trampa, ¿no? En el engaño. Si después resulta que se descubre que realmente era una mentira lo del cáncer, pues van a decir que el médico se lo había diagnosticado, pero que fue un diagnóstico erróneo, van a inventarse cualquier disculpa para justificar esa enorme mentira que te dijeron, pero ya te habrán cogido de nuevo y ya tendrán el control de tu vida de nuevo. Así que lo mejor es romper completamente la relación con el narcisista, aplicar el contacto cero radical y no tener ningún contacto más con ellos. Heidi Granados, hola Heidi de Costa Rica, el narcisista es consciente de su daño cuando triangula porque no le gusta que le ofenda su nueva víctima. Es perfectamente consciente, de hecho él lo hace precisamente para eso, no ocurren las cosas por casualidad. Él, porque uno puede triangular, bueno, uno puede tener, por ejemplo, un amante, pero no lo va a estar contando, ni va a estar dando indicios. O puede haber conocido a una persona, pero si sabe que eso le puede molestar a su pareja, pues no va a estar diciendo constantemente, hablando, refiriéndose a ella, ¿no? El narcisista lo hace de forma consciente, lo que busca es provocar los celos, lo que busca es provocar la desconfianza, lo que busca es provocar la inseguridad en la víctima. Todo eso es una cosa premeditada e intencionada, no, la triangulación no ocurre porque sí, ocurre porque es una técnica muy clara de manipulación por parte del narcisista. Eh, Chile siento quedé desconfiada y sin poder rehacer mi vida y con poca autoestima, muy tímida, cómo mejorar. Bueno, yo te recomendaría que hicieras mi taller de autoestima, que es precisamente para eso, para que las personas que han sufrido relaciones tóxicas recuperen su autoestima. En este momento ha iniciado un grupo bastante grande de personas, han empezado ahora a primeros de septiembre el taller, posiblemente tengamos una próxima edición, no sé si para noviembre o diciembre haremos una nueva edición cuando ya este grupo esté rodando. Ya sabéis que ahora son 7 meses la duración del taller, es un taller muy intenso, muy largo, donde se tratan muchos aspectos diferentes, desde comenzamos con la introspección, después vamos pasando a la dependencia emocional, a la inteligencia emocional, a las técnicas de control mental, las técnicas de control físico, y terminamos ya con una generalización sobre la autoestima, aplicando todos esos conocimientos que hemos ido adquiriendo durante meses, aplicándolos a la verdadera realidad de la autoestima. Siempre decimos que la autoestima es la columna vertebral de la personalidad, es lo que te hace poner límites, lo que te hace tener claros tus valores, lo que te hace claro dar tu imagen ante los demás, saber cómo presentarte ante otros, e incluso se nota la autoestima hasta en la forma de caminar. Todos estos temas los tratamos, como digo, en el taller de autoestima.
Adelaida Zuluaga, le voy a echar de menos, pero mucha suerte en la carrera. Bueno, muchas gracias. Bueno, yo creo que en este caso voy a disfrutar, voy a pasarlo bien. El resultado tampoco, hombre, espero terminar, por supuesto, y espero a ver si es posible hacer el tiempo que me he fijado, pero no pasa nada. Si al final resulta que no hago el tiempo, para mí lo más importante es terminar la carrera. Terminar un maratón no es una cosa fácil, es algo realmente difícil y complicado, pero bueno, para eso nos hemos estado preparando, ¿no? Lili70, buenos días. Adela Castro, doctor, pero mi narcisista ya no volvió, gracias a Dios, contacto cero. Bueno, Adela, enhorabuena de que no haya vuelto, pero hay que estar siempre prevenido. Prevenido no quiere decir estar constantemente pendiente del narcisista, sino dejar claros tus límites, tener claros, fortalecer tu autoestima. Eso es lo más importante, porque si tu autoestima está fuerte, significa que tus límites están fuertes, tu asertividad está fuerte, tienes claras tus ideas, sabes que no quieres que se vuelva a meter en tu vida, y así que sin necesidad de que estés pendiente de él, en caso de que se presentara, sabes la reacción que vas a tener, sabes lo que vas a hacer, sabes cómo solucionar ese problema. Eso es lo importante. Porque una vez que uno desarrolla su autoestima, no solo ese narcisista, sino cualquier otro, ya no puede volver a entrar en tu vida, porque tú tienes claras cuáles son tus ideas, sabes con quién quieres estar y con quién no quieres estar. Eso es lo fundamental y la importancia tan enorme que tiene el desarrollar una autoestima sana y fuerte, ¿no? Mónica Guerrero, hola, buenas noches, desde Querétaro. Lili70. Realmente, ¿qué significa manipular a una persona? Mi marido es evitativo y noto que a veces me manipula. No sé si tiene rasgos narcisistas también. Bueno, manipular viene del verbo latino manipulare, que quiere decir hacer con las manos, ¿no? Manipular quiere decir, en términos psicológicos, controlar la voluntad de la otra persona con sistemas que no son claros, porque yo puedo decirle a una persona, me gustaría que hicieras esto, me gustaría que hicieras lo otro, y eso no es manipulación, siempre que se diga con sinceridad y sin hacer ningún tipo de chantaje emocional. Cuando uno expresa sus opiniones, eso no es chantaje, pero no es manipulación. Pero cuando uno lo hace de una forma encubierta, cuando uno utiliza los sentimientos de la otra persona, cuando uno utiliza armas como por ejemplo la ley del hielo, como quedarse en silencio para doblegar la voluntad del otro, todo eso es manipulación. Manipulación es conseguir que otra persona haga algo cuando en realidad no quiere hacerlo. Esa es la verdadera manipulación. Entonces, por eso los narcisistas son los reyes de la manipulación, porque lo que a ellos les gusta es controlar la conducta de otras personas, que otras personas hagan lo que él quiere, aunque vaya en contra de las ideas o de las creencias o de la forma de ver la vida de otras personas. Carmen Marisol Lai, buenas noches desde República Dominicana. Alma Uribe Moreno, bueno, es que acá en México es la noche, 10:43 para ser exacta. Cindy López, hola don Vicente, gracias por ayudarme a salir del infierno. Bueno, gracias a ti por tu fortaleza y tu energía. Adela Castro, yo estoy preparada por cualquier cosa y no lo he bloqueado, quiero que me llame para ignorarlo. Ese malvado, disculpe doctor por la mala expresión. Bueno, pero no deberías hacerlo y te voy a explicar por qué. Lo que se aprecia en lo que tú dices es que tú tienes un resentimiento hacia él. Cuando tú tienes un sentimiento hacia el narcisista del tipo que sea, el narcisista está metido en tu vida, está ocupando una parte de tu vida. Incluso para odiar a una persona, esa persona está dentro de ti, está quemando tus energías, está minando tu vida, está haciendo que tú estés pendiente de él. De alguna forma estás tú dándole la razón al narcisista y el narcisista está consiguiendo lo que quiere, que es seguir dentro de tu vida. La mejor solución o la mejor actitud que uno puede tener con un narcisista es ignorarlo completamente. No existe mayor desprecio que no hacer aprecio. El olvido es el mayor castigo para un narcisista y el olvido quiere decir que no hay resentimiento,
quiere decir que no hay deseos de venganza, quiere decir simplemente que lo ignoramos, que el narcisista desaparece de nuestra vida, con lo cual no tenemos ningún sentimiento malo contra él, no tenemos nada contra él. O sea, tú te centras en tu vida, tus intereses son tu nueva vida, son tus nuevos amigos, tus nuevas personas que quieres. Si tienes una nueva pareja, es tu nueva pareja. Si no la tienes, pues en primer lugar tú misma, que te preocupas de ti, que te cuidas, que te mimas, que te dedicas a hacer cosas que te gustan, que tratas con gente con la que te sientes bien, que seleccionas muy bien a la gente con la que estás, pero que te ocupas en tu vida y te olvidas de todo el pasado. El pasado ya no cuenta, el pasado no influye, el pasado no puede estar permanentemente ahí como un clavo ardiendo que te está royendo por dentro. Así que en el caso del narcisista, lo mejor, el fin último del contacto cero es olvidarnos del narcisista. Así que ya sabes, trata de olvidarte de él, trata de no desear ni que te llame, ni desear vengarte de ninguna manera, que será el mayor desprecio, el mayor sufrimiento que le puedas provocar al narcisista. Cindy López, saludos desde Colombia. Carmen Marisol. Carmen Marisol y Pérez, ellos escriben poco por WhatsApp, no quieren dejar pruebas, eso me ha comprobado que están muy conscientes de lo que hacen, por supuesto que son muy conscientes, por supuesto que tratan siempre de manipular sin dejar ningún tipo de prueba que después les pueda incriminar en cualquier tipo de situación. Augusto Alejandro, don Antonio, el 10 de diciembre se corre una gran maratón con Reñaca, Viña del Mar. Yo ya he corrido 12 maratones, ojalá viniera y nos conociéramos. Desde ya invitado a mi casa. Bueno, ya sabes que yo he vivido en Chile bastantes años, conozco Reñaca, Viña del Mar, todo eso. Y me encantaría, igual que uno de mis proyectos es ir a correr la Maratón de Santiago. Pero bueno, esta de Viña del Mar y Reñaca sería preciosa porque me gusta mucho esa zona de la costa de Chile. Conozco bastante también la zona de Quintero, toda esa zona. Unos amigos, unos familiares míos tienen una casa al lado de Quintero y también mi mujer tiene familia en Quintero. O sea que conozco toda esa zona muy bien y me gustaría ir por ahí. Por supuesto que tomo nota de ello. Mónica Guerrero, mi ex narcisista, quiere volver después de 10 meses y de sus 3 relaciones fallidas, poniendo como pretexto que somos el centro de su equilibrio. Obvio, no lo acepto, eso me costó 10 meses de recuperación. Por supuesto que no hay que aceptarlo, hay que ponerse firme ante esa situación con el narcisista. Mónica, si has conseguido alejarte, por supuesto tienes que poner una barrera ahí y de ninguna manera aceptarlo. Ya sabes que él va a hacer cualquier cosa, va a manipular, va a inventarse historias, va a inventarse incluso enfermedades, como contaba antes, pero hay que mantenerse firme en esa situación. Cindy López, señor Vicente, a 3 años sigo con ganas de vengarme de ese demonio. Bueno, eso significa que todavía él está haciendo daño dentro de ti. Hay que tratar de romper ese lazo, ese gancho que te tiene ahí, que hace que sigas pendiente de él. Olvídate de él, deja el pasado atrás. Yo sé que es difícil dejar el pasado atrás, ¿no? Sé que es difícil cerrar esas etapas, hay que hacer un proceso de duelo para terminar con eso. Una persona no puede continuar enganchada en esas situaciones, tiene que ponerle punto y final a eso, ¿no? Graciela L. Silva, saludos desde México, gracias por su tiempo. Silvia Moro, hola, buenas noches desde Argentina. Mucha suerte en la maratón, muchas gracias. Augusto Alejandro, mucha gente me comenta sobre mi forma de caminar, eso que les llama la atención. Provengo del mundo del boxeo y artes marciales y competencias que quizá me pegó alguna actitud agresiva al caminar. Lili 70, gracias Antonio por aclararme las cosas. Leticia Baltazar, me ayuda muchísimo sus recomendaciones, muchas gracias. Saludos desde Guadalajara, México. Gracias a ti, Leticia, por estar ahí. Mar Bizueto, hola, buenas noches. Sigo en contacto cero con mi ex narcisista. A pesar de la campaña de difamación, ya no me ha buscado. ¿Puedo decir que por fin dejó de buscarme? No, lo que estamos diciendo, siempre existe la posibilidad, ¿no? No quiere decir que sea seguro que va a volver, sino que siempre existe la posibilidad de que se presente de nuevo en tu vida. Pero bueno, si tú desarrollas una fuerte estima, si tú tienes una fuerte autoestima, si tú tienes claras cuáles son tus ideas, si sabes que de ninguna manera le vas a permitir que se meta en tu vida, eso es lo más importante. Olvídate de él, despreocúpate de él, pero fortalece tu autoestima, ten una autoestima fuerte, mira, el mejor ejemplo es la persona que tiene una gran fortaleza, vamos a poner
física, ¿no? Que no teme a ningún rival. Esa persona camina despreocupada por la vida, no va odiando a nadie, no va temiendo a nadie, porque sabe que cualquiera que se le presente en cualquier momento, el que sea, sea una de las personas que ha conocido anteriormente o sea una de las que ha conocido posteriormente, va a saber hacerles frente. Esa es la seguridad que tienen que tener las víctimas de los narcisistas cuando ya se han alejado de él, cuando ya han desarrollado su autoestima, es no temer ni a los narcisistas pasados ni a los que vengan después, ¿no? Tener esa fortaleza, tener claros cuáles son los límites de uno, tener claro que uno va a defender sus límites, sus ideas, sus propósitos de vida hasta el final y con lo cual no va a permitir que ningún narcisista se vuelva a meter en su vida. Warner Alía, don Antonio, siempre que entro a su canal pienso en el narcisista, es como si no quisiera hacer contacto cero y vive en este canal. Bueno, pues lo siento mucho, lo que tienes que hacer es pensar cuando entras en el canal en que vienes para reforzar tu autoestima, tienes que pensar en tu vida, tienes que pensar en ti misma, en esas cosas que tú quieres desarrollar, en esos proyectos que quieres hacer y bueno, si realmente te causa tanto daño yo te recomendaría que no vinieras al canal, ¿no? Porque si es lo que te lo recuerda sería mejor que no vinieras, pero bueno, yo estoy seguro que también hay otras cosas que te interesan del canal aparte del recuerdo que te traiga, ¿no? Pero hay que tratar de vencer esos recuerdos, son malos recuerdos, eso es que no se ha hecho el duelo final, eso lo tratamos muy bien en el libro de ¿Cómo se lo explico al corazón? En este libro hablamos sobre cómo se cierran esas situaciones, sobre cómo una persona reinicia su vida después de una relación tóxica y dedicamos, creo que es un capítulo entero, al tema del duelo. El duelo es algo que uno tiene que realizar, hablamos del duelo cuando se muere algún familiar querido, pero ese proceso psicológico del duelo con sus 5 pasos no solo lo hacemos cuando se nos muere un familiar querido, para poder al final aceptar esa idea de que esa persona ya no va a estar con nosotros, sino también lo hacemos cuando terminamos una relación tóxica, por ejemplo, con un narcisista, para poder despedirlo, para poder alejarlo de nuestra vida y no seguir enganchado con ellos. El duelo es un proceso de desenganche. Perdón. Es un proceso de desenganche que se produce con el narcisista. Bueno, Guarnera Lía, me da miedo nunca olvidarlo. Bueno, pero a ver, el olvidar a las personas es algo que depende de nosotros. En la medida en que nosotros centremos nuestra vida en otras cosas, nos concentremos en rellenar nuestra vida, en dedicarnos a nuestras aficiones, en conocer a otras personas, vamos a ir dejando atrás. Olvidar tampoco es la misión, ¿no? Porque siempre tenemos que tener presente que nos ha ocurrido eso. Olvidar tampoco es una cosa buena, ¿no? Porque los recuerdos nos protegen, nos ayudan a defendernos frente a las situaciones complicadas que se nos presentan. Perdón, nos protegen, es que, bueno, estoy recibiendo mensajes ahí constantemente, que los recuerdos nos protegen y nos traen a nuestra mente todas las cosas que han ocurrido. Entonces, hasta cierto punto es bueno el mantener esos recuerdos, pero mantenerlos como una protección, no como una amenaza, no como algo que puede volver a ocurrir. Si uno tiene una autoestima fuerte, tiene seguridad en sí mismo, puede superar esas situaciones. Bueno, vamos a pasar al tema de hoy. Ya sabemos, empezamos en punto con el tema del que vamos a hablar. Hoy, como hemos dicho, vamos a hablar de cómo se produce, por qué se produce el colapso narcisista, qué significa eso que hablamos del colapso narcisista, qué situaciones son las que lo provocan y qué consecuencias tiene para las personas que le rodean. Siempre hemos hablado de esa idea de que el narcisista es una persona vacía, es una persona con o muy baja autoestima o que no tiene ninguna autoestima. Y a veces se interpreta mal todo eso porque pareciera que el narcisista es una persona con una fuerte autoestima, que es una persona con una idea muy clara de sí mismo, una idea muy clara de a qué se tiene que enfrentar. Realmente cuando decimos que el narcisista no tiene autoestima o que es una persona vacía,
queremos decir que es una persona está llena de contenido cuando esa persona tiene proyectos en su vida, cuando esa persona tiene relaciones sanas, cuando esa persona tiene unas aficiones que le producen satisfacción, que lo llenan. Pero el problema es que al narcisista lo que le llena, lo que le produce satisfacción o lo que le completa, lo que le hace sentirse persona, es el humillar a otras personas, es el causar daño, es el sentirse que tiene el control. Es todo lo que al narcisista le provoca satisfacción, todo lo que el narcisista busca, le viene de fuera. Él no tiene nada, él es un personaje vacío que necesita constantemente estar retroalimentándose, necesita estar recibiendo el refuerzo, bien sea el combustible positivo que le llega de las personas de fuera que le están diciendo que es una bellísima persona, que es un gran trabajador, que es una persona muy inteligente, que es una persona muy culta, que es una persona elegante, que tiene solvencia económica, que es un gran padre de familia. Eso es lo que llamamos el combustible positivo y que al narcisista le provoca satisfacción y que lo busca constantemente. Cuando busca todo eso es que busca sentir algo porque dentro de sí no tiene ninguna de esas seguridades, no tiene ninguna de esas confianzas, no tiene autoestima, no tiene cariño por sí mismo, sino que necesita el cariño de las otras personas constantemente. Esa es la parte del combustible positivo. Por otro lado, está el combustible negativo, que es el que de verdad le llena al narcisista, el que de verdad le importa, que es el que obtiene cuando provoca daño a otras personas, bien sea a compañeros de trabajo, bien sea a familiares, bien sea a personas de su grupo social. Cuando él controla sus vidas, cuando él los manipula, cuando les provoca daño, entonces él se siente el rey del mundo, se siente el rey del universo, porque es capaz de, lo que hablábamos antes cuando hablábamos de la manipulación, es capaz con sus estrategias, con sus tácticas, con sus manos, por así decirlo, es capaz de controlar las conductas de otra persona. Él se siente como el mago que anda con ¿cómo se llama? Con el saltimbanqui, con la marioneta. Es la persona que anda con la marioneta, mueve sus dedos y con sus dedos consigue que la otra persona, que la marioneta haga lo que él quiere. Eso le provoca una enorme satisfacción, pero esa satisfacción viene porque es una persona vacía que necesita constantemente estar recibiendo cosas de fuera porque dentro de sí no tiene nada. Su vida desde la infancia se ha ido desarrollando sin que se le permitiera o sin que él se preocupara de desarrollar su propio interior, que buscara esas cosas, esas aficiones, esas cosas que le gustan, esas cosas que le provocan satisfacción, que están dentro de uno, como es las capacidades para apreciar el arte, las capacidades para apreciar la bondad de las otras personas, las capacidades para poder disfrutar uno consigo mismo, con la lectura. Todas esas cosas el narcisista las desconoce porque él vive exclusivamente centrado en hechos externos, en cosas que le llegan de fuera. Esto lo que provoca es que al ser una persona tan dependiente o absolutamente dependiente de los elementos externos, esto provoca que cuando algo de esas cuestiones externas le falla de una forma radical, le provoque un daño tremendo, destruye, no es una persona que tenga una fortaleza interior y que ante una situación complicada, ante una desgracia que le ocurre en su vida, imaginaros una persona, por ejemplo, bien formada, con una autoestima sana, de repente tiene un trabajo y se queda sin el trabajo, por la razón que sea, no importa la razón, si es por algún error que él ha cometido o es por las circunstancias, no importa, pero si es una persona con una autoestima sana, sabe de sus capacidades, tiene confianza en sí mismo, tiene una buena autoimagen, tiene un amor propio, está seguro de que va a salir adelante, entonces esta persona por supuesto que va a sufrir como cualquier otra una situación difícil como esa, una situación que de repente a lo mejor una persona ya con 40, con 50 años se queda sin trabajo, sabe que le va a ser difícil conseguirlo, pero si tiene confianza en sí mismo buscará la manera, trabajará, no va a colapsar esa persona. Si tiene una buena autoestima no va a colapsar, va a buscar la manera y va a salir adelante. Pero ¿qué es lo que ocurre cuando no existe esa autoestima? Pues que es como lo que se llama la implosión, que es que una persona se hunde hacia adentro. Es como, por ejemplo, un submarino en el fondo del océano, cuando pierde esa presión interior que tiene, colapsa y se va todo hacia el interior porque en el interior es hueco, entonces todo se va hacia el interior. Eso es lo que significa realmente la expresión colapso y es lo que en términos psicológicos le ocurre al narcisista, que se hunde sobre sí mismo porque en su interior no tiene nada. Yo creo que aquí se entiende muy bien ese concepto de vacío que tiene el narcisista y que es realmente el que produce ese colapso que sufre el narcisista. Pero bueno,
¿Qué razones son las que pueden provocar este colapso? Lógicamente, este colapso del narcisista lo provoca cualquier situación que él no pueda controlar y que desarme su vida. Imaginaros, por ejemplo, que el narcisista tiene un trabajo en donde él ha ido tratando de ganarse un prestigio por la razón que sea. Él pierde ese trabajo, lo despiden, por lo que sea. Vamos a suponer que sea porque la empresa cierra, bien sea porque él ha tenido una mala ejecución, bien sea porque hay una reestructuración, bien sea porque la empresa decide cambiar la línea de negocio. Otra situación, por ejemplo, cuando tiene una pareja y esa pareja a la que él ha estado martirizando, torturando, de repente ha leído mi libro de Contacto Cero y decide tomar cartas en el asunto y terminar su relación con el narcisista. Ese también es otra relación del colapso de los narcisistas. Por ejemplo, cuando el narcisista se ha metido en un negocio creyendo que es el rey del mundo, creyendo que puede, que va a triunfar en todo, porque el narcisista tiene una mentalidad siempre que cree que él sabe hacerlo todo, pero tiene un fracaso tremendo que lo hunde económicamente y se siente incapaz. Eso también provoca el colapso narcisista. Pero, ¿qué significa el colapso narcisista? Pues el colapso narcisista significa que esa persona se viene abajo emocionalmente, significa que esa persona es incapaz de hacer frente a la situación con la que se encuentra y eso da lugar a toda una serie de sintomatología psicológica que va a experimentar esa persona. Dentro de esa sintomatología, pues podemos ver desde, por ejemplo, la depresión, podemos ver a conductas paranoides, persecutorias, siente que todo esto ha ocurrido no por su mala capacidad, no por su incapacidad para hacer frente a esas situaciones, por ejemplo, para tener una relación humana correcta con otra persona, sino que lo siente porque cree que otras personas han manipulado en su contra. Él tiene mucha capacidad para culpar siempre a los demás de lo que ocurren, siempre los fracasos son por culpa de otras personas, nunca son por culpa suya, nunca es porque él haya hecho una mala ejecución, nunca es porque él haya maltratado a una persona, nunca es porque él no haya sabido manejar su dinero o manejar sus cuentas adecuadamente, sino que es siempre porque han intervenido otras personas, lo cual va a hacer que él se sienta perseguido, que él se sienta acosado, que crea que hay otras personas que tratan de hacerle daño, lo cual va a provocar conductas paranoides, va a provocar determinados tipos de psicosis, va a hacer que esa persona se sienta perseguida, que tenga una actitud huidiza, que esté vigilante, hipervigilante respecto a las conductas de determinadas personas y por supuesto como corolario, como último aspecto de todo esto puede entrar en una depresión muy profunda que incluso puede llevarlo al suicidio. Hemos hablado también en muchas ocasiones sobre el suicidio en el narcisismo, hemos hablado sobre la depresión del narcisista, que es algo que es más frecuente en los narcisistas que en el promedio de las personas. Y todo esto se produce porque al ser una persona que no tiene autoestima, al ser una persona que no tiene un amor propio fuerte, al ser una persona, aunque parezca lo contrario, ¿no? Que al ser una persona que no tiene ese carácter o esa formación interior que le haga tener confianza en sí mismo, que le haga afrontar las situaciones, la verdad es que se viene abajo y por eso sufren esas tremendas depresiones. Siempre decimos que la verdadera defensa contra un narcisista es el desarrollo de la autoestima, porque la autoestima es lo contrario de lo que tiene el narcisista, es precisamente lo que le falta al narcisista. La autoestima es una columna vertebral que hay dentro de la personalidad en donde se fijan los límites, en donde se desarrolla la asertividad, en donde se desarrollan los fines, los propósitos de vida que tiene una persona y en función de esos propósitos de vida surgen los valores que guían la vida, el sentido, que dan sentido a la vida de una persona y en función de esos valores también uno se fija sus proyectos, se fija sus objetivos, sus metas diarias, sus metas semanales, sus metas mensuales. Cuando empezamos el día, cuando empezamos la semana o cuando terminamos y yo os digo, fijaros en vuestras metas, fijaros en vuestros objetivos, fijaros en las tareas que tenéis que ir cumpliendo, todo eso forma parte de la autoestima.
forma parte de esos objetivos que uno se va proponiendo en su vida, de ese camino que uno tiene que ir siguiendo, porque en la medida, o sea, la autoestima le dice qué camino tiene que ir siguiendo, pero en la medida en que va siguiendo ese camino, también se va fortaleciendo la autoestima. Por eso es tan importante el tener claro qué es lo que va a hacer uno durante el día, qué es lo que uno va a hacer durante la semana, qué contenido va a meter a sí mismo, porque eso te enriquece, eso hace que cada vez seas más fuerte, y al ser más fuerte que le puedas hacer frente al narcisista, que puedas hacer frente a cualquier situación, que puedas no colapsar en esas circunstancias difíciles de la vida, bien que te ha tocado una persona narcisista a tu lado, por la razón que sea, compañero de trabajo, pareja, en el grupo social, bien porque ocurre una circunstancia en tu vida que haga que todo se vuelque. Bueno, yo siempre recuerdo, hay una frase que yo un poema, ¿no?, que es de Rubén Darío, que yo aprendí de niño y que siempre me repito en circunstancias difíciles, que es esa de: oh terremoto mental, yo sentí en mi cráneo como el caer subitáneo de una babel de cristal. Es un poema de Rubén Darío. Yo siempre me lo repito cuando me ocurren esas catástrofes que ocurren de vez en cuando, que todo en tu vida da un vuelco, que cosas que tú creías que eran seguras de repente se desmoronan. Yo siempre me repito esa frase y a continuación me digo: hay que hacer frente a esta situación, hay que salir adelante como sea, y ahí empiezo a todo el proceso de trabajar, de pensar cómo salgo adelante en esa situación. Hay que tratar siempre de fortalecer la autoestima, de tener una autoestima fuerte, que es lo que te va a proteger no solo de los narcisistas, sino de cualquier circunstancia que se dé en la vida. Esa confianza en uno mismo, ese amor propio, ese punto honor, esa energía que te hace salir adelante de cualquier situación. Hablábamos del colapso narcisista. ¿Qué situaciones puede provocar o qué cosas puede provocar el colapso narcisista? No en él, que ya lo hemos visto, sino en las personas que le rodean. Pues hay que tener mucho cuidado. Cuando se produce el colapso narcisista, generalmente se produce una explosión de ira por parte del narcisista. Va acompañado, es algo que va inherente al colapso, es esa explosión de ira. El narcisista siempre culpa a los demás, culpa a las circunstancias, culpa a la situación de todo lo que le ocurre. Nunca es culpa de él, nunca es responsabilidad de él, a pesar de que sea él el que ha hecho todo mal, nunca es culpa de él, y siempre va a echar la culpa a otras personas, y por eso va a volcar su ira sobre otras personas, pero no solo sobre las que puedan tener algún tipo de relación en ese asunto, sino sobre todas aquellas que estén bajo su control, que estén bajo su dominio. Por eso, si él tiene un problema en el trabajo, que lo despidan del trabajo, es posible que quien pague las consecuencias de todo eso sea realmente su pareja. Ahí es donde brota eso que también le hemos dedicado mucho tiempo, que es lo que llamamos la ira narcisista. Esa ira incontrolada que afecta a todos los que le rodean, que causa daño en todos los que le rodean, va a ponerse especialmente cruel, porque a pesar de que el narcisista se deprima, a pesar de que el narcisista sufra paranoia, a pesar de que todo eso que puede ocurrir, todas esas transformaciones que puede tener el narcisista, igual sigue siendo cruel, igual o incluso va a ser más cruel, va a hacer más daño, va a provocar más dolor a su alrededor. Entonces hay que estar preparado cuando ocurren estas catástrofes. Cuando tú ves que le ha ocurrido algo al narcisista, hay que estar preparado, porque sabes que a continuación van a venir humillaciones, van a venir vejaciones, van a venir malos tratos, van a venir malas expresiones, malas palabras, va a venir dolor acompañado con esa situación, porque siempre que ocurre algo, el narcisista necesita desahogarse contra los demás, nunca es capaz de procesar internamente, porque no tiene esa capacidad de procesar internamente esas situaciones difíciles y complicadas, y entonces lo que va a ocurrir es que se va a volcar sobre las personas que le rodean, acusándoles de todo eso que ha ocurrido, culpándolas, o simplemente desahogándose y provocando daño a los que le rodean. En estas circunstancias, yo diría que en primer lugar deberíamos aplicar la técnica de la piedra gris, que quiere decir coger distancia emocional con el narcisista. Aquí tenemos el libro que hemos publicado sobre la piedra gris, donde explicamos detalladamente cómo se aplica esta técnica, que es coger distancia sobre el narcisista, tomar una actitud de frialdad emocional con él, no prestar atención a todo eso que dice, no entrar en sus juegos, no entrar en sus discusiones. El narcisista siempre busca la confrontación, busca el degradarte por medio de la palabra, el que tú entres en su juego de discusiones, de peleas, porque ahí él se siente ganador, él es un gran manipulador y sabe que va a dar vuelta a todos los argumentos, que va a dar
vuelta. Me preguntan si viene el libro de la ira narcisista. Pues posiblemente lo tengamos pronto listo, el libro de la ira narcisista. Sabe que en esas confrontaciones, en esos enfrentamientos, es en donde él puede salir ganador y donde puede obtener más combustible narcisista, porque a pesar de que colapse, igual sigue sintiéndose el centro del universo, lo que ocurre es que siente que todo el universo se está confabulando contra él, pero él igual se sigue sintiendo superior, por eso se produce esa incomprensión, por eso es incapaz de asumir realmente las situaciones, porque ese concepto de que yo no tengo por qué responder de nada, porque yo no tengo por qué dar ninguna explicación, porque yo no tengo por qué justificarme, le hace que no sea capaz de asimilar realmente y sacar las enseñanzas que tienen todas las situaciones difíciles. Cuando llegan las crisis por un lado tienen una parte de dolor, pero también tienen una parte de enseñanza. Cuando ocurren las crisis es o bien porque nosotros hemos hecho mal, o bien porque el entorno algo ha fallado, o bien porque nosotros nos hemos equivocado en esa relación con el entorno, algo ha fallado por ahí. Entonces, si nosotros somos capaces de entender cuál es la situación que ha fallado, qué es lo que no hemos acertado a prever, para la próxima ocasión estaremos mejor preparados, estaremos más capacitados para hacer frente a esa situación. Pero el narcisista no tiene esa capacidad de procesar las situaciones, de procesar las cosas que ocurren para obtener una experiencia que le haga afrontarla la próxima vez, precisamente porque al estar por encima no se siente culpable de nada, no siente que él haya tenido que ver nada y no siente que tenga que aprender nada de ninguna situación. Así que, como siempre, lo fundamental en el caso de estos colapsos, en todas las circunstancias del narcisista, lo mejor sería alejarse definitivamente de él, pero sí tenemos que también a veces aprovechar esos momentos, aprovechar esas circunstancias que producen cierta debilidad en el narcisista, también provocan esa ira, pero esa ira no es más que la muestra de su propia debilidad, entonces aprovechar esos momentos para dar ese paso, aplicar el contacto cero y alejarnos. No debemos tener ninguna pena por el narcisista, no debemos tener ninguna compasión, en este caso compasión respecto a nosotros mismos. O sea, uno puede sentir pena por el narcisista, por el pobre hombre que realmente es una persona trastornada. Uno puede tener ese sentimiento, pero claro, en esas situaciones uno tiene que ponerse siempre en primer lugar. Lo primero es la propia protección, lo primero es la propia salud de uno, con lo cual la propia salud física y mental, porque ya siempre decimos que existe una correlación entre la salud mental y la salud física. El decir que el narcisista solo nos afecta psicológicamente y no físicamente no es cierto, porque incluso aunque no nos haga ningún tipo de violencia física, la parte de daño psicológico que nos provoca termina somatizándose y provocando que sintamos problemas físicos, terminamos teniendo alteraciones en el sueño, terminamos teniendo alteraciones alimentarias, nuestro sistema inmunológico se debilita, con lo cual podemos tener más fácilmente cualquier tipo de enfermedad. Cualquier persona que viva en una situación de estrés psicológico por convivir con un narcisista o con cualquier persona tóxica es mucho más propensa a sufrir cualquier tipo de enfermedad que una persona que viva en una situación de felicidad, precisamente por este proceso de somatización que se produce en donde, por ejemplo, el sistema inmunológico se debilita, con lo cual uno es propenso a adquirir desde resfriados hasta incluso cáncer, ¿no? Uno puede sufrir cualquier tipo de enfermedad con mucha mayor facilidad. Bueno, amigos, hasta aquí era el tema del colapso narcisista. A las 7:20 nos quedan 10 minutos para poder contestar alguna pregunta más de las que me habéis ido dejando. Lo único recordaros estos libros que tenemos, la colección de libros que tenemos en Amazon, ya sabéis, La piedra gris, cómo se lo explico al corazón, la dependencia emocional, cómo reconocer a un narcisista, la madre narcisista, que fue número 1 en ventas durante bastantes meses, ahora está siendo el libro de Picasso, y también tenemos Contacto Cero, que es la técnica definitiva para hacer frente al narcisista. Ya sabéis que estos libros podéis encontrarlos en la plataforma Amazon, poniendo arriba en el buscador Antonio de Vicente, os lleva a la página donde están mis libros. En principio aparecen otros libros, así que buscáis un poquitín más abajo y ahí los encontraréis. Bueno, vamos a pasar a las preguntas.
Eh, Adriancito Mendoza, hola, soy de Coahuila, México. Ella es demasiado mentirosa, sale con otras personas y aún me sigue buscando. ¿Qué me aconsejas? Pues que te alejes definitivamente de ella, que rompas toda relación, que apliques el contacto cero y que te dediques a otra persona que te merezca más la pena y que te aprecie a ti y que quiera hacer pareja contigo, no con otras personas, ¿no? Eh, A ver, perdón, porque se acaba de saltar. Es que cuando entran muchos mensajes, de repente pega un salto el chat y. Uy, hay. Oh, muchísimos. Monday, hola, yo al contrario no quiero que aparezca, lo tengo bloqueado de todos lados y no quiero verlo nunca más. Bueno, eso es aplicar correctamente el contacto cero, romper toda relación y a ser posible también sacarlo de tu mente, olvidarlo, no tener deseos de venganza, no tener deseos de nada, porque ya lo has olvidado de tal manera que ya no quieres saber nada de él. Adela Castro, gracias por los consejos, eso voy a hacer, usted es un excelente doctor. Aida Sánchez, ¿qué significa que el narcisista nunca me buscó? ¿Va fuera de su naturaleza? Bueno, lo que digo es que no se sabe si te está buscando o no, porque no sabes, normalmente el narcisista mantiene una vigilancia respecto a sus víctimas, aunque tú no lo percibas, él sabe lo que haces, pregunta a otras personas por ti, te sigue en las redes sociales, de forma que igual, aunque tú no lo percibas, posiblemente te está controlando. Augusto Alejandro, tengo familia en Quintero. Bueno, yo realmente no, tampoco conozco mucho, es familia de mi mujer y he ido a Quintero en varias ocasiones, pero tampoco conozco mucho de allá, ¿no? Mi mujer seguramente que sí conoce. Flavia Viana, ¿se puede terminar la relación con un narcisista si no se hace contacto cero? Digo como me cerró la puerta. Bueno, es que el contacto cero lo aplica uno, no el narcisista. O sea, si el narcisista no te habla, no quiere decir que tú hayas roto con él. Contacto cero significa también sacarlo de tu mente. Eso es algo que uno tiene que hacer, no lo va a hacer el narcisista. El hecho de que el narcisista no te contacte no quiere decir que tú lo hayas dejado atrás, ¿no? Contacto cero tiene que hacerlo la propia persona. Joana Bone, yo no he podido sanar bien después del descarte narcisista y todavía le tengo odio, con ganas de desenmascararlo en las redes sociales. Te recomiendo que leas mi libro Cómo se lo explico al corazón, que habla precisamente de eso, cómo poder cerrar la puerta definitivamente al narcisista. Joana Bone, eso ya lo hemos visto. Carmen Marisol, yo estoy en pleno duelo hace 2 meses y medio para chantajear con su ausencia, pero todavía no hemos podido ponernos de acuerdo. Dice que vayamos a terapia, que él cambió. Bueno, el cuento de que cambian, ese es el cuento típico de los narcisistas. Siempre dicen que ellos cambiaron, te sugieren ir a terapia. Esto es algo de las estrategias típicas. Los narcisistas no cambian, vuelven a lo mismo, o sea que yo te recomendaría que no le hicieras mucho caso y que terminaras la relación de una vez para siempre. Gemi, ¿cómo poner fin si mete a mis hijos y todo ello a través de ellos? Me maltrata con sus comentarios, es como si lo oyese a él. Bueno, ahí lo que te recomiendo es el libro de La Piedra Gris, que es el libro recomendado para cuando se tienen hijos de por medio, cuando existe esos mensajes que te manda a través de tu hijo. Te recomendaría que leyeras el libro de La Piedra Gris, en donde explicamos todo este proceso. No te lo explico yo ahora porque es algo largo, ¿no? Pero bueno, es tratar de desarrollar tu frialdad emocional y no entrar en esos juegos, en esas trampas que él trata de tenderte a través de tus hijos. Laura Gina Montesinos, es que nos dejan tan heridas, maestro, que creo que por eso la pregunta de que si volverá como esa dependencia al alcohol. Efectivamente, pero bueno, por eso es el desarrollo de la autoestima lo que te va a proteger, es el desarrollo de uno, independientemente de lo que haga el narcisista. Uno tiene que depender de sí mismo solamente y eso solo lo consigue si desarrolla fuertemente la autoestima. Rita Fernández, gracias, las víctimas estamos desprotegidos, pero uno tiene que fortalecerse a sí mismo, es lo que estoy diciendo. La protección de uno no es respecto, no tienen que ser los demás los que vengan a protegerte. Uno se protege desarrollando su propia autoestima, creando sus límites, creando sus valores, eso es lo que protege a la víctima. No tenemos que estar esperando a que vengan otras personas, a que vengan familiares, a que vengan amigos a protegernos del narcisista, sino que tenemos que ser nosotros los que desarrollemos esa fuerza interna que nos proteja.
Cooper, buenos días. ¿Cree usted que una narcisista es capaz de jurar por un ser querido, aun siendo mentira lo que juran y perjuran? Por supuesto que sí. El narcisista es un gran mentiroso, no le importa jurar, perjurar lo que haga falta para que convencer a una persona de lo que ellos quieren. Laura Jorrima, buenos días o noches desde Holanda. Mónica Guerrero, doctor, mucha suerte, muchas gracias en su maratón, que le va a ir muy bien. Muchas gracias. Bueno, ya el hecho de ir a Berlín y correr se llama un Grand Mayor, que es de los 6 maratones más importantes del mundo, para mí ya es algo sublime, ¿no? Ya es suficiente con eso. Rita Fernández, siempre lo pensé. María Blanchard, pintora de su época, minusválida, cotizadísima, fue maltratada por Picasso. Ella compartía estudio en ese edificio y sentía pánico solo con escuchar sus pisadas. No me extraña, la verdad que Alfredo Benavides, hola, buenos días, saludos, doctor Antonio, muchas gracias. Monday, es verdad, cuanto mejor lo trataba, peor se ponía, efectivamente. Quiero decir que tenía que tomar responsabilidad por sus cosas, para él era hablarle mal y ser cruel con él, efectivamente. Monday es como un chico pequeño. Jacqueline Oliveira, Barbosa, buenos días, don Antonio. Los narcisistas son enfermos mentales. Yo con mi pareja es una lucha constante para ver quién gana la discusión. No son enfermos mentales, porque la enfermedad mental es algo de tipo psiquiátrico. Siempre decimos el narcisismo es un trastorno conductual, no es una enfermedad mental. La diferencia entre enfermedad, bueno, no quiero entrar tampoco entre la diferencia entre trastorno y enfermedad, porque es la diferencia entre problema psicológico, problema psiquiátrico, ¿no? Normalmente la enfermedad es algo fisiológico, es provocada por un problema en el cerebro, por un problema en la mente, mientras que el trastorno psicológico es un problema de conducta. Y respecto a ver quién gana la discusión, ahí te recomendaría que leyeras mi libro La piedra gris. No hay que entrar en discusión con los narcisistas porque es lo que ellos buscan. Hay que evitar esas discusiones con frialdad emocional, no cayendo en esas trampas, no cayendo en esos engaños de buscar la confrontación, simplemente buscar la distancia, no caer en eso, mantener una cierta frialdad emocional. Te recomiendo que leas mi libro La piedra gris. MMB dice, buenos días, mi marido puede comportarse conmigo como un narcisista grandioso y con su amante como un narcisista encubierto. Bueno, el narcisista puede adoptar muchas caras. También tenemos algún vídeo en el canal sobre las múltiples caras que puede adoptar en determinadas circunstancias el narcisista. Él se adapta a la personalidad de la otra persona y busca la manera de llegar a cada persona con una cara diferente. Así que puede adoptar múltiples personalidades y comportarse de muchas formas distintas. Yaquelia Oliveira, lo peor que él utiliza mis progresos, argumentos contra mí misma, estoy cada día más cansada luchando para que mis hijos no vean a su padre alterado. Bueno, lee mi libro Piedra Gris, ya te digo, te ayudará a soportar esas situaciones, pero de todas formas lo mejor sería que, claro, es fácil decirlo, es difícil aplicarlo, lo que siempre comentamos, pero que aplicaras el contacto cero, te alejaras del narcisista, te fueras de... Pero claro, eso conlleva muchas cosas de aspectos económicos, pero en el caso de los hijos, muchas veces las personas se mantienen en relaciones por los hijos, cuando en realidad eso lo que está es provocando daño a los hijos, esa confrontación permanente que los hijos ven, eso no les beneficia en nada, es mejor estar separados y que los hijos no presencien constantemente esas luchas entre padre y madre, ¿no? Monday, yo conocía a uno que parecía encubierto, a veces grandioso, y tenía rasgos de psicópata también, bueno, lo que comentábamos. Adriana González, buenas noches desde México. ¿Por qué mi ex narcisista me apartó de ella cuando pasó por la muerte de sus abuelos? Bueno, no sé realmente, posiblemente para que no vieras su sentimiento, posiblemente tenía cariño por sus abuelos y que no vieras sus emociones o sus debilidades, ¿no? Porque el narcisista entiende sus emociones como debilidades realmente, ¿no? Sol Gutiérrez, gracias a usted, abrí los ojos, Dios le bendiga. Bueno, muchas gracias a ti. Cooper, ¿alguna técnica de love bombing si la víctima desconfía de la veracidad de la supuesta muestra de amor?
La narcisista puede entrar en cólera por no fiarse de tales declaraciones. Por supuesto, cuando intenta algo y no lo consigue, el narcisista estalla. También en el bombardeo amoroso, en el enamoramiento narcisista, también se pueden dar estallidos de ira narcisista si ve que no está consiguiendo aquello que pretende. Laura Jorrisma, ¿viene el libro de la ira narcisista? Sí, es uno de los libros que tenemos ya escritos y que está pendiente de publicarse. El que va a salir ahora me parece que es el de control emocional, es el que está ya haciéndose las correcciones, pero el de la ira narcisista está también más o menos preparado para salir. Yo espero que de aquí a fin de año salgan. Lo que pasa es que tengo también la novela que estaba escribiendo, De los cielos al infierno, Mi vida con un narcisista, que espero que salga el mes próximo. Tengo muchas cosas, la verdad, y espero que el de la ira narcisista también pueda estar antes de fin de año. Monday, mi ex era experto con la palabra por WhatsApp, en persona aplicaba la ley del hielo. Sí, hay algunos que son tan cobardes que prefieren hablar a través de WhatsApp y redes sociales más que en persona, ¿no? Le dije un día, es muy importante para una relación poder comunicarnos y entendernos, y él me dijo, eso según vos. No quieren aprender ni recordar nada. Doctor Antonio, en el libro nuevo podría poner esa frase o terremoto mental, es muy buena para parar un poco la mente y discernir para seguir. Gracias de siempre, se aprende tanto. Muchas gracias. Carmen Marisol. ¿Es posible que un narcisista cambie con terapia psicológica? A ver, es posible que cambie. Lo que pasa es que siempre hablamos que en las terapias psicológicas, para que una persona cambie, lo más importante de todo no es la terapia. Lo más importante de todo es la voluntad de la persona por cambiar. Eso es lo que de verdad provoca el cambio. Ese es el combustible que da lugar al cambio en el mundo de la psicología. Si la persona no quiere, por muchas técnicas que tú le apliques, por muchos terapeutas que visite, por muchas cosas que haga, no sirven absolutamente de nada. Y el caso del narcisista es que el narcisista no quiere cambiar por su propia naturaleza, con lo cual yo no conozco ningún narcisista que haya cambiado. O sea que pueden simular que cambian durante un tiempo, pero después vuelven a lo mismo, ¿no? Como dice el refrán, el que nace cigarra muere cantando, y así es. Juan Carlos Manzanares, mi ex no da totalmente el perfil del narcisista, pero yo he sufrido la manipulación, el deterioro, pero de libro. ¿Existe un perfil de víctima? ¿Alguien propenso a sufrir abusos? Sí, sí existe, y siempre hemos comentado que las personas que son empáticas, que tienen cierta facilidad para comprender y entender al narcisista, que se ponen muy fácilmente en el papel del narcisista o en el papel de las personas que sufren, esas personas son especialmente propensas a caer en las garras de un narcisista. Bueno, amigos, hasta aquí Manuel Álvarez. Me dice, no supe cómo inscribirme en el taller de autoestima. Bueno, manda un correo a antonio24@gmail.com y ahí te explico, me haces las consultas que quieras y hablamos sobre el asunto. Miriam Guzmán siempre dice que si nos vamos a divorciar, pero nunca tiene tiempo. Bueno, es una estratagema para alargar la situación. Cristina, o sea, Karina Delgado dice, el trastorno límite de la personalidad es de narcisistas. Bueno, siempre cualquier narcisista puede sufrir cualquier otro tipo de trastorno. Puede darse, el hecho de que una persona sea narcisista no significa que no vaya a sufrir otros trastornos, puede sufrir el trastorno límite de personalidad tranquilamente. Lauriota Rizar, Gran Canaria, saludos. Me gustaría saber alguna frase para un narcisista te coja miedo y se aleje por sí mismo. No, no hay frase. El narcisista no se va a alejar nunca por sí mismo, incluso aunque lo insultes, aunque entres en confrontación con él. El narcisista solo se aleja cuando te ha hundido, cuando te ha destrozado. Si no, eres tú quien se tiene que alejar de él aplicando el contacto cero. Bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado. Silvia Amor, esperamos que doctor suerte en su maratón, lo esperamos en la distancia. Laura Jorritma, le deseo felices vacaciones. Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el día 1, creo que es el 1, a ver, el calendario. No, es el día 2 de octubre, lunes a las 6:30 de la mañana. Estaremos aquí de nuevo. Muchas gracias a todos por estar aquí. Yo voy a estar unos días de descanso
también vosotros vais a descansar de mí, de mis directos, así que si tenéis añoranza, si sentís si tenéis síndrome de abstinencia, podéis recurrir a los vídeos del canal. Sabéis que se van a seguir subiendo vídeos cada día, porque esos están programados, así que podéis ver vídeos y así podéis seguir en contacto. Muchas gracias a todos, que lo paséis muy bien y hasta el próximo día.